terminé de tejer el borde de abajo, hice en total 4 filas de media vareta. No vamos a cortar la hebra, así que vamos a seguir tejiendo por esta parte, por el borde lateral. Vamos a hacer también filas de media varetas. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar levantando 2 cadenas. 1, 2. Y ahora vamos a levantar media varetas por este borde o por este lateral. En este caso no hay una secuencia precisa, sino que lo vamos a ir haciendo a ojo y vamos a tratar de que no nos quede ni muy abierto ni muy fruncido. Entonces levantamos, esto va a depender de cada una, es decir, algunos tejen más flojo, entonces levantarán menos media varetas, otra que teje más ajustaditos, capaz que un poquito más. Bueno, vamos levantando y vamos viendo a medida que vamos tejiendo cómo vamos levantando, si más o menos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que nos tiene que quedar recto, ni abierto ni muy cerrado. De esta forma seguimos levantando hasta llegar a este lugar donde están los círculos. Llegamos al lugar de los círculos y en este caso, por estar el tejido más levantado que el resto, aquí en vez de tejer media vareta vamos a tejer puntos bajos. Vamos a continuar y yo voy a ir tejiendo aquí puntos bajos. Van a ver que yo hago un punto bajo sobre el punto bajo, un punto bajo sobre las cadenas y así voy a ir tejiendo. Tejemos punto bajo porque si tejiéramos media varetas, entonces esto quedaría muy elevado. Y lo que queremos es que quede recto como está quedando aquí. Una línea recta. Vamos a tejer así sobre toda la parte del granny o círculo. Ahora van a ver que ya estamos aquí, ya baja, entonces aquí volvemos a tejer de nuevo media varetas. Ahora seguimos tejiendo todo media varetas hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila y van a ver cómo quedó todo el tejido. Aquí nos quedó recto, haciendo en esta parte los puntos bajos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la segunda fila y la segunda fila vamos a tejer en punto bajo. Vamos a hacer una cadena y ahora vamos a tejer por cada punto de la fila anterior un punto bajo hasta llegar al final. Así tejemos hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Si este es el lado que estamos tejiendo, es el lado derecho, entonces vamos a hacer los ojales. Si ustedes están tejiendo del lado izquierdo, entonces directamente siguen tejiendo más filas de punto bajo. En total vamos a tejer una fila de media varetas y 4 filas de punto bajo. En este caso, como yo estoy en el lado derecho, voy a hacer los ojales para ese lado. Bueno, vamos a hacer una cadena y yo voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí, dependiendo del tamaño de botón que tengamos, vamos a hacer 2 cadenas o una cadena. Por ejemplo, si mi botón es grande, aquí yo tengo uno de muestra, no es el que voy a poner, pero me va a servir para mostrarles cómo se hace. Yo hago 2 cadenas, 1, 2 y cuento 1, 2 espacios y recién en el tercero empiezo a tejer de nuevo puntos bajos. Ahora, siempre cuando hagamos los ojales, vamos a probar con el botón que tengamos que el botón pase. Si el botón no pasa, bueno, este tarda un poquito en pasar, estaría bien porque a veces si es muy flojito se salen los botones, entonces sería con 2 cadenas. Pero si es más chiquitito, en vez de hacer 2 cadenas, haríamos lo siguiente. Voy a desarmar. Voy a hacer, en vez de 2 cadenas, haría una cadena, dejaría un espacio y recién en el siguiente seguiría tejiendo puntos bajos. De esta forma, y esto nos va a quedar como ojal. Ahora, la cantidad va a depender de ustedes porque acuérdense que no todos vamos a levantar la misma cantidad de puntos, entonces ustedes cada cierta cantidad van haciendo un ojal. Por ejemplo, yo voy a hacer cada 15 puntos bajos
hacer un ojal. Hice 1, 2, ahora tejo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Van a ver que ahora voy a hacer el ojal. Voy a hacer una cadena, dejo un espacio y en el siguiente hago de nuevo puntos bajos. También vuelvo de nuevo a tejer 15 puntos bajos y un ojal. Aquí van a ver que la distancia entre un botón y otro va a ser esta. Si ustedes quieren que sea más chica, hacen menos puntos bajos. Si quieren que sea más largo, hacen más puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a tejer la fila número 3. Llegué al final de la fila 3, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4. En la fila 4 vamos a tejer todo en punto bajo. Hago una cadena y tejo punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. Aquí en este lugar vamos a tejer en el lugar donde tenemos las cadenas, que van a ser los ojales, un punto bajo. Aquí hay una cadena, entonces sobre la cadena tejo un punto bajo. En el caso que hayamos hecho 2 cadenas, vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahora seguimos tejiendo todo punto bajo y la única diferencia está que tenemos que tejer un punto bajo sobre las cadenas. Yo sigo tejiendo hasta llegar de nuevo a la cadena, que en mi caso no se ve mucho, pero porque la cadena es como queda media perdida, pero bueno, acuérdense que tienen que tejer sobre, si hicieron una cadena, tienen que tejer sobre la cadena un punto bajo. Llegué al lugar de la cadena, nuevamente tejemos un punto bajo y así vamos a ir tejiendo por toda la fila. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque la fila 4, como les dije, se teje todo en punto bajo hasta llegar al final, y vamos a hacer la fila 5 también, que se teje en punto bajo sobre toda la fila. Terminé de realizar el borde derecho. Van a ver que ya corté la hebra y ahora voy a perder la hebra y después vamos a volver a repasar de nuevo para que les quede bien las cantidades de filas. Voy a enhebrar la aguja y ahora perdemos por el lado del revés. Estiramos y ahora vamos a cortar lo que sobra. Bueno, de esta forma terminamos de hacer el borde derecho. Acuérdense que en el borde derecho tenemos que hacer los ojales. Bueno, hicimos en total 5 filas. La primera fila lo hicimos de media vareta, después 4 filas de punto bajo. Y en la fila 3 hicimos los ojales, que ya de acuerdo al botón pueden hacerlo con una cadena o 2 cadenas. Ahora vamos a hacer el borde izquierdo. En realidad voy a dejar indicaciones porque el borde se teje de la misma forma que tejimos el borde derecho. En este caso, nosotros el borde derecho empezamos desde la parte de abajo, en cambio al borde izquierdo lo tenemos que empezar desde aquí arriba. Y la secuencia es la misma que hicimos en el borde derecho, solo que en este lado ya no hacemos los ojales, nos tiene que quedar sin ojales. Bueno, voy a empezar para que ustedes vean que se empieza de la misma forma, se teje tal cual. Bueno, acá tengo la hebra y empiezan desde la parte del cuello. Acá está el cuello, voy a introducir la aguja. Siempre cuando empezamos tratamos de agarrar por lo menos 2 hebras que nos queden para que quede el tejido mejor sujetado. Hacemos 2 cadenas y ahora levantamos media varetas. Bueno, ahora seguimos levantando todo media varetas
acuérdense que en la parte del círculo o granny tenemos que hacer puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a ir levantando media vareta, y lo que tenemos que tener cuidado en este lado es que levantemos la misma cantidad de puntos que en el otro, es decir que vamos a contar cuántos puntos levantamos en el otro lado y tenemos que levantar la misma cantidad porque si no nos va a quedar o más grande o más chico esta parte. Y así vamos a seguir levantando. Acá van a ver que estoy en el lado del círculo, entonces vamos a hacer puntos bajos. De esta forma. Vamos a ir tejiendo. Van a ver que voy haciendo puntos bajos. Estamos llegando ya al final o del lado donde está el granny, y ya una vez que llegamos al final de nuevo volvemos a tejer media varetas. Siempre vamos viendo que nos quede recto y no nos quede ni muy ajustado ni hundido. Bueno, lo que tiene que hacer, como les dije, primero contar cuántos levantaron en el otro lado, así para levantar la misma cantidad. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo y como les dije vamos a dejar indicaciones porque se teje de la misma forma que el otro lado, salvo que en este lugar no vamos a hacer los ojales. Entonces vamos a tejer una fila de media varetas y después 4 filas de punto bajo. Terminé de tejer el borde izquierdo y de esta forma tenemos ya listo la parte del cuerpo. Ahora vamos a continuar con las mangas. En mi caso ya realicé una manga, así que vamos a mostrar cómo vamos a tejer la otra manga. Vamos a realizar la manga y para ello vamos a ubicar primero dónde vamos a comenzar. Nosotros vamos a comenzar en este lugar donde hicimos las cadenas que eran de unión entre la parte delantera y la espalda. Van a ver que aquí yo todavía tengo las marcas de separación. No las saqué porque me ayudan a visualizar mejor el tejido. Bueno, van a ver que aquí teníamos las cadenas y habíamos tejido sobre las cadenas 5 puntos bajos. Vamos a comenzar acá sobre los 5 puntos bajos. Yo voy a comenzar poniendo la aguja sobre el primer punto bajo, de esta forma. Ahora voy a agarrar la hebra y voy a sacar la lana, o el hilo mejor dicho. Ahora hago una cadena y voy a tejer un punto bajo en el mismo lugar donde saqué la cadena. Ahora voy a tejer y según punto bajo vamos a hacer en total 5 sobre los puntos bajos que estaban tejidos en la cadena. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora vamos a hacer la secuencia de la fila que continuaría, pero yo le voy a llamar esta fila 1, así que olvídense, yo voy a explicar de nuevo toda la secuencia porque en realidad se vuelve a tejer la secuencia que hemos tejido sobre el cuerpo, pero al ser esto un tejido redondo, entonces va a cambiar siempre la forma de comenzar y terminar. Pero las secuencias se van a repetir, igualmente yo le voy a llamar fila 1 para que ustedes no se confundan. Bueno, esta es la fila 1, entonces ahora la secuencia es la siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y van a ver que en el lugar donde está la marca, en ese mismo lugar voy a hacer un punto bajo. En este caso voy a sacar esta marca, y acuérdense que en la marca yo había tejido antes un punto bajo, así que en vez de tener uno ahora, van a ver que tenía un punto bajo en el mismo lugar. Si no, ya sacaron la marca, entonces acuérdense que es acá donde hay un punto bajo. En ese mismo lugar voy a tejer un punto bajo. Ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y voy a tejer acá en esta forma de V 5 varetas. 2, 3, 4 y 5. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que la secuencia es la misma que ya habíamos tejido en la parte de abajo. Nuevamente, volvemos a repetir. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4.
Y aquí van a ver que tenemos 3 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en el segundo punto bajo de la fila anterior. Nuevamente hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y en esta forma de V que viene, tejemos nuevamente 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Hicimos una secuencia más. Repetimos una vez más. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la fila anterior. Hacemos nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y ahora hacemos 5 varetas en esta forma de V. 1, 2, 3 y 4 y 5. Y ahora tejemos esta secuencia hasta poder hacer la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a hacer el punto bajo en el mismo lugar donde tengo la otra marca. Si ustedes ya sacaron la marca, en este caso vamos a contar, porque esta ya es la parte de la delantera, vamos a contar desde la delantera cuántos motivos son. Sería el primero, el segundo, el tercero, sería sobre el cuarto motivo donde hay un punto bajo. En ese mismo lugar vamos a hacer otro punto bajo. Para que sepan si es que ya sacaron la marca. En este caso yo saco la marca y si lo cuentan desde acá, desde la delantera, sería sobre el cuarto motivo donde hay un punto bajo. En el mismo lugar hacemos otro punto bajo. Y ahora tejo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y van a ver que ya llegamos al lugar donde hicimos los 5 puntos bajos. En el mismo lugar, mejor dicho, sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, hago un punto deslizado. Y de esa forma realizamos la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila número 2 y vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. Voy a hacer una cadena y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la fila anterior. Ese va a ser el comienzo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora la secuencia va a ser 7 cadenas, 5 puntos bajos. Entonces hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora hacemos 5 puntos bajos sobre las varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacemos 5 puntos bajos sobre las varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos una vez más, hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma vamos a tejer hasta hacer la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la fila 3, para ello nos vamos a trasladar con un punto deslizado sobre el segundo punto bajo de la fila anterior, de esta forma. Ahora vamos a comenzar la fila número, sería, a ver, que no me pierda, la 3. Vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar 3 puntos bajos. 1, 2,
3 puntos bajos. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y sobre las 7 cadenas vamos a trabajar una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta. Este va a ser el comienzo de la fila 3, ahora vamos a hacer la secuencia. La secuencia van a ser 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior, comenzando sobre el segundo. 1, 2 y 3. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a hacer sobre las 7 cadenas una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer 3 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. Voy a tejer a partir del segundo punto bajo. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer sobre las 7 cadenas una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Voy a repetir una vez más. Hicimos una secuencia, así que repetimos una vez más. Hacemos 3 cadenas, ahora 3 puntos bajos, sobre el segundo punto bajo empezamos, 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 cadenas y vamos a tejer sobre las 7 cadenas una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer hasta hacer la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila 3, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora para terminar la fila vamos a hacer 3 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la fila 4. Para hacer la fila 4 nos vamos a trasladar con un punto deslizado sobre el punto bajo que sigue, que sería el segundo. Y de esta forma, ahora vamos a comenzar la fila número 4. Vamos a hacer una cadena y vamos a tejer en el mismo lugar donde sacamos la cadena un punto bajo. Ahora hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y en esta forma de V vamos a trabajar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila, que va a ser 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y hacemos un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la fila anterior. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y ahora tejemos 5 varetas sobre la forma de V. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Ahora tejo un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la fila anterior. Hacemos nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y ahora tejemos 5 varetas en esta forma de V. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma tejimos una secuencia más y así vamos a tejer toda la fila. Estamos llegando al final de la fila 4, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora para cerrar la fila vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos la fila 4. Ahora vamos a hacer la fila 5. Vamos a comenzar primero haciendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a tejer sobre las varetas de la fila anterior 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer la secuencia. Van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en la fila número 2. Son 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y ahora 5 puntos bajos sobre las varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Repetimos una vez más, hacemos 7 cadenas, ahora tejemos 5 puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma vamos a tejer la secuencia hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 5, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar vamos a hacer 3 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primero, segundo, tercero, sobre la cuarta cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos esta fila. Ahora vamos a hacer la fila número 6. Vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el mismo lugar donde hice el punto deslizado voy a hacer una vareta. Este va a ser el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia que es la misma que hicimos en la fila 3. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a trabajar 3 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. El primero lo voy a hacer sobre el segundo punto bajo. 1, 2, 3. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a realizar sobre las 7 cadenas una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Hacemos 3 cadenas, ahora 3 puntos bajos, comenzando sobre el segundo. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 3 cadenas y tejemos sobre las 7 cadenas una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. De esta forma vamos a tejer la fila hasta poder hacer la última secuencia completa. Estamos llegando al final de la fila 6, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora para terminar la fila vamos a hacer 3 cadenas, vamos a trabajar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera, segunda, tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 6. Ahora vamos a hacer la fila 7. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y van a ver que aquí tenemos una forma de V. En ese lugar vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Este va a ser el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia. La secuencia es la misma que hicimos en la fila número 4. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la fila anterior. Hacemos nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y ahora tejemos 5 varetas en esta forma de V. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Repito una vez más la secuencia. Hacemos 4 cadenas. Ahora un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la fila anterior. Nuevamente 4 cadenas. Ahora tejemos 5 varetas en esta forma de V. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta forma vamos a tejer toda la fila.
Estamos llegando al final de la fila número 7, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, un punto bajo sobre el segundo punto bajo de la fila anterior. Nuevamente hacemos 4 cadenas. Y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera, segunda, tercera cadena del comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la fila 8 y la fila 8 la comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Van a ver que nosotros en la fila anterior teníamos 4 varetas y tenemos las 3 cadenas del comienzo. Entonces yo voy a hacer una cadena y el primer punto bajo lo voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Y ahora voy a tejer un punto bajo sobre las 4 varetas de la fila anterior. En total vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila, que es la misma que hicimos en la fila número 5. Vamos a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora 5 puntos bajos sobre las varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más, hacemos 7 cadenas. Y ahora tejemos 5 puntos bajos sobre las varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 8, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer 7 cadenas. Y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos la fila 8 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 3 a la 8. Es decir que ahora vuelvo a tejer la fila 3, después la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 y así sucesivamente. Nosotros vamos a tejer midiendo desde la primera fila hasta tener aproximadamente entre 36 a 38 centímetros de largo y vamos a tratar de terminar en una fila que sea repetición de la fila 4 o 7. Cuando tengamos esa medida volvemos nuevamente. Vamos a continuar con la manga. Tejí para la manga aproximadamente 37 centímetros de largo y teníamos que terminar ya sea en una fila repetición de la 4 o 7. En mi caso terminé en una fila que es repetición de la fila número 4. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer el mismo borde que hicimos para la parte del cuerpo. Es decir que ahora vamos a hacer una fila preparatoria y después filas de media vareta. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en mi caso yo terminé en una fila que es repetición de la 4. Para comenzar esta fila vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a tejer sobre las varetas 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer la secuencia y esta secuencia va a ser la misma ya sea que hayamos terminado en la fila 4 o 7. Vamos a hacer 5 cadenas. Ahora 5 puntos bajos sobre las varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Van a ver que la secuencia es la misma que hacíamos también en el cuerpo. Volvemos a repetir. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hago 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5. Volvemos a repetir una vez más, hacemos 5 cadenas y ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta forma vamos a tejer hasta hacer la última secuencia posible. Ahora, si terminamos en la fila número 7, en ese caso vamos a estar como ubicados en este lugar. Es decir, que yo voy a tejer 5 puntos bajos al comienzo y después la secuencia que son 5 cadenas, 5 puntos bajos y así hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a terminar haciendo 2 cadenas, 1, 2 y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena del comienzo de la fila hacemos el punto deslizado. En el caso que hayamos terminado en la fila número 7, en ese caso van a ver que ustedes van a estar ubicados acá de este lado y la última secuencia completa va a ser hasta aquí. Entonces hacemos directamente 5 cadenas y después cerramos con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Ahora vamos a hacer filas de media varetas. En este caso nosotros vamos a levantar una media vareta por cada punto bajo y en el lugar de las cadenas vamos a levantar solamente 3 media varetas. Bueno, vamos a comenzar haciendo 2 cadenas y ahora voy a trabajar una media vareta aquí en este espacio. Y ahora tejemos por cada punto bajo una media vareta. En total van a ver que vamos a levantar 5 sobre los puntos bajos. Ahora aquí donde están las 5 cadenas tejemos 3 media varetas. 1, 2, 3. Ahora levantamos 5 media varetas sobre los puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora levantamos 3 media varetas sobre las 5 cadenas. 1, 2 y 3. Y de esta forma vamos a ir tejiendo toda la fila. Estoy llegando al final de la fila y aquí vamos a hacer en este espacio una media vareta. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones y vamos a tejer entre 4 o 6 filas de media varetas o más o menos de acuerdo al gusto de cada uno. Y nos va a quedar de este ancho el puño. Si ustedes quieren que les quede más angosto, también pueden ir haciendo disminuciones en esta fila que viene, que es la segunda, o si no directamente lo tejen recto. Bueno, yo les voy a mostrar cómo se hacen las disminuciones por las dudas si no lo saben hacer. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas y voy a hacer unas media varetas para después mostrarles cómo vamos a hacer las disminuciones. Bueno, aquí voy a hacer una disminución. Acuérdense que la disminución es transformar 2 media varetas en una sola. Voy a hacer una lazada, voy a introducir la aguja en el primer punto. Ahora, nuevamente vuelvo a hacer una lazada y vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue. Van a ver que en la aguja me quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora tomo una lazada y cierro todo junto. De esta forma transformé 2 media varetas en una. Bueno, vamos a hacer las disminuciones si queremos, si no, no. Y acuérdense siempre de hacerlas en forma, por ejemplo, si yo en esta fila quiero hacer 6 o 4, las voy a distribuir por todas las filas. Es decir, que si hice una acá, la otra la haré acá, la otra acá y la otra acá. No hay que hacerlas todas juntas porque quedaría feo el tejido. Siempre cuando hacemos disminuciones tratemos de distribuirlas por todo el tejido. Bueno, cuando terminemos de hacer las filas de media varetas volvemos nuevamente. Terminé de tejer el puño, en total tejí 4 filas de media varetas. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Voy a estirar y vamos a perder la hebra. Voy a enhebrar en la aguja la hebra y la vamos a perder del lado del revés. Es decir que voy a pasarlo para el otro lado de esta forma y ahora la perdemos.
Ahora cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos la manga y así vamos a tejer la otra. Realicé las 2 mangas del saquito y por último van a ver que cosí los botones y perdí todas las hebras. De esta forma terminamos con nuestro tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, una manito para arriba. También pueden comentar y compartir este tutorial y suscribirse al canal, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.